Muy buenas tardes a todos, amigos. Hoy, domingo 5 de septiembre, continuamos con el ciclo de charlas astronómicas virtuales de la Aliada. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada. Hoy tenemos el gusto de tener nuevamente al profesor Rafael Girola, desde Buenos Aires, Argentina, quien nos va a dar la interesante charla denominada Historia de un redescubrimiento, el caso Ceres. Rafael Girola es coordinador de la sección astrofísica de la Aliada y desde ya le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Rafael, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Emanuel. Muchas gracias por brindar este espacio para poder desarrollar esta charla sobre la historia de un redescubrimiento, el caso Ceres. También muchas gracias a todas las personas que están asistiendo a la misma. Bueno, entonces, en principio, como dice el flyer, vamos a hacer una descripción general de cómo se pudo lograr a través de un método redescubrir a este cuerpo menor del sistema solar llamado Ceres. Y que a la vez este método va a poder determinar tanto la posición como también poder predecir para poder justamente poder encontrarlo en otro lugar de su órbita. Así que entonces vamos a ver el alcance de este método que, por supuesto, se usa en la actualidad. Pero en principio, vamos a posicionarnos en la historia, por allá, cerca del año 1700, en el cual ya, por supuesto, se conocían las tres leyes que describen el movimiento planetario, las leyes de Kepler, y justamente Johannes Kepler, él veía una cierta regularidad en la distribución de las órbitas, o más bien de las posiciones de los planetas respecto al Sol, o sea, una cierta regularidad en las distancias, pero por supuesto le llamó la atención un espacio importante en el cual se generaba como una cierta incógnita, por qué justamente entre el planeta Marte y Júpiter, de alguna manera, no se presentaba, entre comillas, esa cierta regularidad. Por lo tanto, digamos, la posibilidad de que en ese espacio pudiese hipotéticamente existir un planeta. Entonces, a partir de allí, con esta idea, de acuerdo a las referencias de las leyes de Kepler, de cierta regularidad, en el cual entre Marte y Júpiter hay un espacio importante, entonces, justamente por allá en el año 1766, Johann Titus, un astrónomo alemán, busca una cierta secuenciación o una cierta sucesión de tal forma de poder, digamos, encontrar una correlación con respecto a las distancias que se conocían de acuerdo a la distribución de los planetas por las leyes de Kepler. Se puede decir que entonces a través de esta sucesión en el cual se forman mediante esta secuenciación de números, o sea, el siguiente va a ser el doble del anterior y así sucesivamente. O sea, tenemos entonces esta secuencia: 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384. Y si le sumamos 3 a cada número, entonces encontramos a partir de esta secuenciación de números esta secuencia: 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388, y si a cada número dividimos por 10, encontramos entonces esta secuenciación de números: 0,4, 0,7, 1,0, 1,6, 2,8, 5,2, 10,0, 19,6 y 38,8.
Si vemos esta secuenciación de números, vemos que podemos encontrar una expresión general donde podemos, a partir del valor de n, ver que en efecto concuerdan estos números que tenemos acá. Por ejemplo, si ponemos n igual a 0, sería a este 0, le sumamos este 4, y si le dividimos por 10, encontramos este 0,4. O sea que la primera columna satisface bien este término general para poder ver qué valores toma A, que sería el semieje mayor de cada planeta. Entonces, tenemos la otra columna, que sería 3, 7, 0,7, que también satisface esta expresión. Entonces, la ley original, escrita por Titus, y que no lo va digamos, a escribir en un libro científico, sino más bien en un libro escrito por Charles Bonnet, en el cual se hace la pregunta si debería el arquitecto divino haber dejado ese espacio vacío, que es justamente el espacio que hay entre Marte y Júpiter. Entonces, como no fue escrito digamos, en un libro digamos, que tenga un alcance científico en la comunidad científica, entonces no se hizo muy conocido o prácticamente digamos, no se tenía referencia a esa ley hasta que Bode, un astrónomo también posterior a Titus, en el año 1766, dando clases de introducción a la astronomía, encuentra esa relación y, digamos, hace como una especie de mejora, y acá tenemos la expresión de la sucesión para encontrar los semiejes mayores de los planetas de acuerdo a esta expresión 0,4 más 0,3 por 2 a la n, en el cual acá entonces podemos tener la tabla de valores de acuerdo a la ley de Titus y Bode. Rafael, Entonces tenemos, así. Rafael, discúlpame que te interrumpa. A ver, dos cosas. Me están diciendo que no se escucha, pero en el chat sí han dicho que sí se escucha, pero también me están diciendo por acá que no se ve el compartir pantalla. Yo sí lo veo perfectamente, no sé si alguien más tiene ese problema. Yo sí veo que está compartiendo pantalla y la diapositiva que está en este momento es la ley de Titus Bode. ¿Alguien Sí, sí. más? ¿Sí? ¿Sí, Daniel? ¿Se ve? La ley de Titus Bode se ve perfecto, esa diapositiva. Se escucha bien. Ya, Se entonces, ve bien. entonces gracias. A la persona que me ha dicho eso, a lo mejor arriba a la derecha hay un botón que dice vista. Allí puede modificar la forma en que ve la presentación, pero sí la estamos viendo. Disculpa, Rafael, adelante, gracias. Sí, no, está bien. Entonces, digamos, acá entonces tenemos, de acuerdo a la secuenciación de la ley de Titus-Bode, que en realidad se podría decir si tiene carácter de ley universal o no, porque en realidad tiene una estructura de ley empírica en el cual, a través de esta secuenciación, una correlación bastante significativa con respecto a los valores del semieje mayor de cada órbita planetaria. O sea que si nosotros, para el valor de n, pero en la ley de Titus-Bode, que sería esta expresión donde A denota el semieje mayor, en la primera columna tenemos entonces la secuencia de los planetas, en la segunda columna tenemos el valor de n, donde n tiene que valer menos infinito para que este término quede cero, entonces nos va a dar que Mercurio, por la ley de Titus-Bode, da 0,40, que prácticamente, con un error de un centésimo, prácticamente coincide con las distancias en unidades astronómicas de 0,39 que corresponde a Mercurio. Entonces, se ve que la ley de Titus-Bode, con respecto a esta expresión, los valores que se obtienen en esta tercera columna son comparables a los valores del semieje mayor de la cuarta columna. Entonces, se ve que prácticamente los errores son muy pequeños, 1 para Mercurio, 2 para Venus, 8 para Marte, y así sucesivamente. Y en el caso para n igual a 2, en esta expresión, o sea, si ponemos 2 en este lugar,
o 24 en la expresión original para n, entonces obtenemos este valor de 2,80, que correspondería en principio a ese hueco en el cual Kepler de alguna forma genera la hipótesis de la posibilidad de que pueda llegar a existir algún cuerpo entre esos dos planetas, Marte y Júpiter. Acá tenemos abajo una escala en la cual podemos ver entonces el lugar de este espacio bastante amplio que, bueno, se puede encontrar, o sea, acá estaría justamente para n igual a 3, el 2,8, que le correspondería hipotéticamente la existencia de un cuerpo que esté entre Marte y Júpiter. Bueno, entonces los astrónomos, por supuesto, van a tratar de encontrar ese hipotético planeta, ya que los demás valores de la secuencia de la ley original, tanto como la ley de Titus-Bode, coinciden con los semiejes mayores de los planetas del sistema solar, hasta donde se conocía en aquella época, que era, por supuesto, hasta Saturno. Entonces, la ley de Titus-Bode va a tener dos circunstancias a favor. Una de ellas, que va justamente a motivar a los astrónomos la búsqueda de 2,8, o sea, en ese espacio hueco, la existencia de un hipotético planeta, es el descubrimiento de Urano. O sea que van a haber entonces dos descubrimientos que van a favorecer la ley o la regla empírica de Titus-Bode. Es así que el astrónomo alemán, que se instaló luego en Inglaterra, William Herschel, observando con sus instrumentos, en particular digamos, en la noche del 13 de marzo de 1781, detecta un objeto que, por supuesto, sigue la observación en los siguientes días de detectarlo, y bueno, ve que en efecto no encuentra datos previos de lo que él está observando, y bueno, infiere en principio que podría ser un cometa. En realidad, este cuerpo que descubre William Herschel, que es el planeta Urano, había sido observado previamente, por ejemplo, por el astrónomo Flamsteed, que construyó este atlas llamado el Atlas Celestium, en el cual observa un objeto en el cual en el catálogo, en la constelación del Toro, aparece un círculo rojo en la parte central, en el cual ya había sido observado en principio el planeta Urano. Pero cuando y luego, en la secuencia de observaciones, el 23 de abril de 1781, un amigo de William Herschel, Neville Maskelyne, observando el astro y la secuenciación de los datos que se habían obtenido en todo este tiempo, desde el descubrimiento por William Herschel, detectan de lo que se descubrió es un planeta. Y cuando descubren Urano, por supuesto, encuentran que tiene una excentricidad que lo hace tender a una circunferencia, y entonces los cálculos para poder describir su órbita no van a ser tan complejas como para poder tener una cierta predicción de la misma, aunque habían efectos perturbativos que inducirían a pensar de que hay otro cuerpo que podría llegar a existir, o alguna cierta anomalía en las leyes de Newton, en particular desde el marco de la gravedad.
Así que, en principio, entonces, Neville Maskelyne, en la noche del 23 de abril de 1781, confirma que lo que William Herschel descubrió es Urano, y que con los cálculos que pueden realizar, si volvemos a la primera imagen, el valor que encuentran es el valor que le corresponde, el valor que encuentran del semieje mayor, que se denota con A, o con, bueno, en este caso en la parte de abajo con D, en el cual es una progresión geométrica con 1,5, y que se puede obviar el 0,4 porque es muy pequeño para poder trabajar con planetas en la parte externa de esta progresión geométrica, y después poder tomar logaritmos y encontrar una expresión lineal entre la distancia y el número n, tomando logaritmos ambos miembros, ¿no? Pero lo importante de esto es que, nuevamente, observan que el valor encontrado de los cálculos que dan de la distancia en unidades astronómicas con respecto al Sol es comparable con lo que da la ley de Tittus-Bode, de acuerdo a, bueno, tanto la secuencia de la ley original como la ley de Tittus-Bode, que sería la general, la expresión que está aquí, ¿no? Entonces, el descubrimiento de Urano y su posición, o sea, el semieje mayor, dan un fuerte respaldarazo a la ley de Tittus-Bode, y dan entonces el optimismo de que en el hueco donde aparece el número 2,8, tiene que existir algún cuerpo en ese lugar. Entonces, justamente en la noche del 1 de enero de 1801, un astrónomo italiano siciliano, Giuseppe Piazzi, utilizando un instrumento, un telescopio graduado de 1,5 metros, un telescopio que fue comprado, digamos que Giuseppe Piazzi fue un astrónomo muy importante del Observatorio de Palermo, allí en Sicilia, y pudo, digamos, conseguir un muy buen instrumental para el observatorio, y en particular pudo conseguir una instrumentación óptica con la mecánica de un telescopio alta-azimutal de 1,5 metros en forma graduada, con una tecnología de vanguardia en aquella época, un telescopio hecho por Ramsar, en el cual la calidad óptica era óptima, y de tal forma de que, utilizando este telescopio en el observatorio de Palermo, puede detectar el 1 de enero de 1801 un cuerpo que al principio, cuando lo observa y sigue unos días en forma sistemática la observación, digamos, no sabe bien si se trata o bien de un planeta o bien de un cometa. Así que entonces, por supuesto, este descubrimiento de Ceres lo publica en este libro, en este artículo que tenemos, que se presenta acá a la derecha del telescopio. Claro está que este descubrimiento, con respecto a lo que los astrónomos estaban optimizados por el hecho de que Urano coincidía su posición con respecto a la ley de Tittus-Bode, en el caso de Giuseppe Piazzi, él lo descubre, entre comillas, por casualidad, pero por casualidad también entre comillas. ¿Por qué? Porque no lo podría haber detectado si no hubiese sido por la calidad del instrumento óptico que él utilizó para poder observarlo. Paralelamente a que Giuseppe Piazzi estaba tratando, detectó o descubrió a Ceres, un grupo de astrónomos entonces comenzaron a planificar la manera de cómo trabajar para poder
detectar el posible hipotético planeta, que más adelante voy a hablar un poco más sobre ese tema. Así que bueno, entonces Ceres, en principio, nombre atribuido a la diosa de la agricultura romana. La palabra cereal justamente proviene de Ceres, o también un elemento de la tabla periódica, ¿no? El cerio, que proviene también de la palabra Ceres, ¿no? La diosa de la agricultura romana y patrona de Sicilia, ¿no? También le puso el nombre Ferdinandia por el hecho de el rey Fernando IV, pero que luego por razones políticas, digamos, lo tuvo que omitir o sacar. Si hay alguna pregunta o algún comentario, bienvenido, porque algunas veces la dinámica de la charla se puede llegar a ser un poco más entretenida y saber, digamos, cómo estamos en la charla. ¿Hasta ahora va bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Rafael. Bueno, perfecto. Bueno, acá tenemos un retrato de Giuseppe Piazzi. Que está justamente en el Museo del Observatorio de Palermo, en el cual justamente el pintor realiza un escenario con, digamos, el descubrimiento justamente de este cuerpo Ceres, que en principio es, digamos, en aquella época le pusieron nombre de asteroides, sería el asteroide más grande de todos los asteroides que se encuentran justamente en la región entre Marte y Júpiter. Pero, bueno, ya sabemos que a partir del año 2006, la Unión Astronómica Internacional, digamos, por las condiciones que cumple, para que sea planeta, no lo es, sí cumple las condiciones para que sea un planeta enano. Por lo tanto, Ceres está catalogado como planeta enano, ¿no? Es decir, orbita alrededor de un astro central, que en este caso es el Sol, pero digamos que no barre gravitatoriamente su recorrido alrededor del Sol, sino que pertenece a un conjunto de una distribución de cuerpos, donde la mayoría justamente se concentran entre la región de Marte y Júpiter, donde Ceres es el más grande de los asteroides, como se llamaba en aquella época cuando fueron descubiertos hasta el año 2006. Acá tenemos una imagen o un retrato de Piazzi con Ceres y tamaños relativos de Ceres. Sabemos que la Luna es un cuarto del tamaño de la Tierra y Ceres aproximadamente un cuarto de la Luna. Por supuesto, Piazzi se comunica con varios astrónomos cuando descubre al asteroide. En principio, por supuesto, se comunica con William Herschel y con un astrónomo francés, Joseph Lalande, que justamente ese astrónomo va a ser el que motiva y propone justamente la búsqueda del hipotético planeta en esa región del hueco correspondiente a 2,8. Acá entonces tenemos, como les decía recién, tamaños relativos de la Tierra con respecto a la Luna y Ceres. William Herschel justamente él observa con su gran telescopio y puede deducir mediante las observaciones el tamaño relativo que podría llegar a tener Ceres, que le daba un valor menor al valor que en la actualidad tiene más de 900 kilómetros de diámetro. Así que aproximadamente es un poco cerca de un cuarto de la Luna, y a la vez la Luna es un cuarto de la Tierra, y la Tierra sabemos que tiene aproximadamente un diámetro cercano a los 13.000 kilómetros. Bueno, justamente cuando se descubre Urano y que el valor
justamente Urano, y que responde bien a la ley de Titus Bode, un astrónomo alemán, director del observatorio de Sieber, llamado Franz von Zach, es el que va justamente a reagrupar un grupo de astrónomos, 24 astrónomos, para su búsqueda. Es decir, van a dividir el firmamento en 24 regiones para poder detectar el hipotético planeta, en el cual todavía no tenían el dato de que a la par un astrónomo que recién mencionamos, Giuseppe Piazzi, lo descubre. Cuando se enteran del descubrimiento, Franz von Zach justamente se comunica y trata de tener la información de los datos que obtiene justamente del asteroide Ceres, y que esa información es recopilada y difundida en la correspondencia mensual que elaboraba este observatorio a través del director del mismo, de Franz von Zach. Cuando se descubre, el tema es que, bueno, sí, se sigue una secuenciación de observaciones hasta que Giuseppe Piazzi, el 11 de febrero, tiene un problema de salud, una gripe, y por lo tanto no puede continuar la observación de Ceres hasta que se recupera. Además, el problema es que en ese tiempo Ceres deja de ser observado porque justamente va a estar eclipsado, entre comillas, para decirlo de alguna manera, por la luz solar. Entonces la pregunta es cuándo volverá y en qué lugar y cómo determinar o predecir la posición en la cual volvamos a observar a Ceres. Lo que pudo observar y los datos que pudo recopilar Giuseppe Piazzi corresponde a 9 grados. Entonces, Franz von Zach reúne 5 astrónomos, uno de ellos va a ser Olbers, el de la paradoja del cielo, del por qué el cielo es oscuro. Se reúnen justamente para tratar de encontrar a este cuerpo en la región del zodíaco, o sea, dividen en ciertas regiones para nuevamente tratar de encontrarlo. Y trabajando con hipótesis ad hoc, y además teniendo la información de cómo se construyó la órbita de Urano. Pero recordemos que la órbita de Urano tiene una excentricidad y hay que ver qué excentricidad tiene Ceres si corresponde a tomar como validez la hipótesis en el cual se tomó como referencia la excentricidad con una órbita circular en el cual se pudo medir si esas hipótesis pueden validar justamente el estudio para poder calcular, determinar y predecir la órbita de Ceres. Bueno, la cuestión es que tratan de encontrarlo sin, digamos, sin resultado positivo. Se lo llama a estos grupos la policía celeste, digamos, en búsqueda de Ceres, y resulta que, bueno, no lo pueden detectar. Es decir, sus cálculos no pueden lograr, con pocas observaciones, predecir y detectar en qué lugar, luego del no avistamiento de Ceres a causa del Sol, poder nuevamente observarlo. Y justamente lo paradójico es que el 1 de enero del año que, digamos, de 1801, que descubre Giuseppe Piazzi a Ceres,
un filósofo muy importante en la historia, por supuesto, Hegel, digamos, por justamente el problema de que no pueden detectarlo y poder hallar justamente a seres, mediante, no desde un punto de vista ontológico, sino desde un punto de vista metodológico, busca mostrar a los astrónomos el error de por qué, digamos, la no existencia del octavo planeta. O sea, Hegel negaba la existencia del octavo planeta. O sea, que de alguna manera, ¿qué es lo que hacía Hegel? Que él decía, desde el punto de vista filosófico, que uno no puede deducir a partir de sucesiones numéricas más o menos arbitrarias el lugar en el cual podamos encontrar el cuerpo al hipotético planeta. Entonces, de alguna manera, ontológicamente, no es imposible, sino que metodológicamente sí lo es, como para poder detectar justamente a ese cuerpo. Acá tenemos la secuenciación de la ley de Bode, y él cambia el 8 por el 16, dándole estos resultados. O sea que Hegel también hace las cuentas, bastante complicadas, para poder llegar a ver, digamos, qué secuenciación y refutar el hecho de la existencia del octavo planeta. Él trabaja a partir de una sucesión numérica, trabajado, digamos, por la sucesión digamos, de los poliedros construidos por Pitágoras de Samos. Y que, bueno, justamente logra demostrar que los astrónomos no pueden en forma arbitraria trabajar con sucesiones en relación a la teoría que lo soporta, en el cual va a haber como una disyunción, una disyuntiva entre las mismas. Bueno, acá justamente es la expresión que el escrito sobre el tema este que les comentaba, de Hegel, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿y dónde se encuentran seres? Y entonces acá arriba el astrónomo matemático de 24 años, Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss le interesó el tema de la astronomía en particular porque el Observatorio de París estaba con mucho interés de poder determinar la órbita de la Luna. Y bueno, y Gauss entonces trabajó con respecto a ese tema para poder lograr su determinación. A la vez, Carl Friedrich Gauss, como este grupo de astrónomos no puede detectar a seres, me fui para el otro lado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola, ¿se escucha? ¿Qué se escucha, Rafael? ¿Todo bien? No, pero si hay alguna pregunta, si hay algo que no queda claro, porque de golpe tal vez sería bueno si hay alguna pregunta o algún comentario como para hacer una ida y vuelta para poder hablar sobre el tema. Bueno, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat. Bueno, si no, entonces sigo. Franz von Zach, el director del Observatorio de Seeberg, en el cual encuentran de que no hay resultados satisfactorios, o sea, una decepción
luego de digamos, el optimismo y los resultados favorables que se habían obtenido con el descubrimiento de Ceres, le escribe justamente una carta a Carl Friedrich Gauss, en el cual, bueno, lo invita a participar, a ver, digamos, cómo poder resolver este problema de poder detectar, determinar y predecir la órbita de Gauss. Así que entonces, en el año 1801, justamente luego de algunos meses que no pudieron detectarlo, estudiando en esa región de los 9 grados que había sido observado por Giuseppe Piazzi, o sea que ellos tenían esa información, Gauss, con pocos datos y sin trabajar con hipótesis ad hoc o de suponer cosas, él trabaja directamente con lo que él puede observar de la órbita y por lo tanto cómo construir, y a partir de la construcción de la geometría de la órbita también los errores asociados a la misma. O sea, los residuos que uno va obteniendo cuando uno está construyendo la órbita, relacionando la localización en función del tiempo, a través de una función donde esa función justamente va a corresponder a la construcción de la órbita de acuerdo a todas las incógnitas que va a trabajar, que van a ser en principio 6 ecuaciones con 6 incógnitas que va a trabajar, en el cual es un sistema que no son ecuaciones lineales, sino que son no lineales, y por lo tanto la solución va a ser mucho más ardua que una solución más compleja que una solución lineal, en el cual sabemos que ya existen, inclusive hay un método, el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan, que son métodos que nos van a permitir resolver esos sistemas de ecuaciones para hallar las soluciones. Con este método innovador, entonces, los astrónomos, y en particular Van Hoos, para fines de diciembre de ese mismo año y principios del siguiente año, el 1 de enero de 1802, Olbers detecta, utilizando el método que resuelve Gauss para poder detectar nuevamente Ceres, y comprueba en efecto que las observaciones realizadas en diciembre y principios del año siguiente, 1802, son consistentes con las observaciones que había hecho Giuseppe Piazzi en esos 9 grados y por lo tanto que se trataba del mismo cuerpo, en este caso Ceres. ¿Qué método utilizó? Bueno, esa es la respuesta que vamos a ver en un rato. Bueno, en principio, este método que utiliza Gauss para poder encontrar, determinar y predecir la posición de un cuerpo, él va a utilizar pocos datos, es decir, pocas observaciones. En particular, justamente, él les muestra a los policías celestes el error en el cual ellos trabajaron para poder detectar a Ceres. En principio, las suposiciones que ellos habían realizado, de acuerdo a los datos que ellos tenían en aquella época, para poder localizar a Ceres. Y justamente el error provenía, como habíamos comentado hace un rato, de tomar como referencia la órbita de Urano. Cabe decir que Neptuno y Plutón se alejan de la ley de Titus, o sea, los valores de esa ley para los planetas que se descubren después, en particular Urano y luego Plutón como planeta enano también, se alejan, sus semiejes mayores no coinciden con los valores de la tabla de la ley empírica de Titus y Bode. Entonces, Gauss, por supuesto, en aquella época son, como dijimos al principio de la charla, bien conocidas las leyes de Kepler, y con un poco de trigonometría y con las leyes de Kepler
van a ser las dos bases en el cual se va a sustentar el trabajo que va a desarrollar Gauss para resolver el problema. Bueno, sabemos que son tres leyes. Por un lado tenemos la ley de la órbita, es decir, tenemos tres leyes. Una nos dice la forma y el lugar en el cual ocupa el Sol o el cuerpo de mayor masa, o sea, el Sol ocupa, los planetas describen órbitas elípticas donde el Sol ocupa uno de los focos. En particular, la circunferencia es una elipse particular donde los focos coinciden con el centro, ¿no? Hay una convergencia de los centros respecto al foco. Y también tenemos la ley de las áreas, en el cual la ley de las áreas nos dice cómo varía la velocidad del mismo planeta en su órbita. Y eso es porque está relacionado de cómo, si tomamos áreas, si tomamos tiempos iguales en el desplazamiento del planeta en su órbita, las áreas que conforman el radio vector con respecto al Sol y a esas dos posiciones para cada triángulo, entre comillas, ¿no?, que nos queda en la elipse, en estas regiones, van a ser iguales. O sea, en tiempos iguales, el radio vector cubre áreas iguales. Y eso es lo que nos está hablando, es de la conservación del momento angular, como una bailarina cuando comienza a girar, que gira más rápido cuando se contrae que cuando dilata sus brazos, ¿no?, por conservación del momento angular. Entonces, la ley de las áreas nos permite entonces comprender por qué cuando el planeta está más cerca del astro central tiene una velocidad mayor que cuando está más lejos, ¿no? Y hay una línea muy importante que une justamente los puntos donde existe la mayor velocidad y la menor velocidad del planeta en su órbita, que se denomina la línea de las ábsides, donde contiene justamente a los focos. Entonces ahí tenemos la segunda ley. Y la tercera ley es la ley de los períodos, que a diferencia de la ley de las áreas, nos va a relacionar velocidades pero entre planetas, porque relaciona el semieje mayor con el período en el cual completa una vuelta, el tiempo que le demanda en completar un ciclo. Entonces tenemos esta razón digamos, del periodo con respecto al semieje mayor, que van a ser iguales, va a ser igual a una constante, y entonces lo que nos está diciendo es que cuanto más cerca estemos de la masa central, mayor va a ser la velocidad. Como en la segunda ley, que más cerca el planeta está del cuerpo de mayor masa, mayor va a ser su velocidad. En el caso de la tercera ley, cuanto más cerca estemos del Sol, la velocidad va a ser mayor, ¿no? Y acá tenemos entonces en un gráfico la tercera ley de cómo está distribuido, digamos, los planetas en relación al cuadrado del periodo orbital con respecto, digamos, al cubo del semieje mayor, ¿no? Y a la vez también con las leyes de Kepler y la intersección entre el plano orbital, por ejemplo, la Tierra y otro planeta, podemos entonces encontrar los 6 elementos keplerianos en el cual va a trabajar Gauss. Porque, bueno, en principio, si nosotros manejamos las leyes de Kepler, podemos entonces construir la órbita y con dos puntos podemos ya construir la órbita y poder predecir entonces, cuando tenemos la información de la órbita a través de las leyes de Kepler, cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces, Gauss, para ello, trabaja con dos sistemas de referencia para poder justamente posicionar dos puntos de la órbita de un astro, en este caso de Ceres, respecto del Sol.
Y los 6 elementos keplerianos en el cual trabaja es, por un lado, el semieje mayor, el A, o sea, la elipse sabemos que tiene 2 semiejes, el semieje menor y el semieje mayor. Luego, la excentricidad, o sea, la razón que hay entre los focos respecto del eje mayor. O sea, nos va a decir qué tan alargada o qué tan alejada o tan próxima voy a estar con respecto a una circunferencia. Se anula para justamente una circunferencia, ¿no? Porque dijimos que los focos coinciden con el centro, así que nos va a dar una razón en el cual el resultado es nulo, porque la distancia focal es 0. Entonces, en ese caso, tenemos la excentricidad, y la excentricidad va a jugar un papel muy importante, como dijimos hace un rato, porque Ceres va a presentar una excentricidad mayor a la excentricidad que tiene el planeta Urano. Entonces, la hipótesis de tomar como referencia la órbita de Urano, Gauss les muestra al grupo que estaban rastreando el lugar donde tendría que estar Ceres, el error de las hipótesis de las construcciones previas en el cual separaron para poder hallar a Ceres. Bueno, tenemos entonces estos seis elementos keplerianos. Por un lado tenemos entonces los dos que mencionamos recién, el semieje mayor, la excentricidad, la anomalía verdadera, el ángulo entre el perigeo y el radio vector del cuerpo, en este caso, por ejemplo, Ceres, sobre el plano de la órbita. ¿El perigeo qué es? El perigeo es el punto más próximo es el punto más próximo de un cuerpo respecto al centro del cuerpo de masa central. O sea, la Tierra tiene su perigeo y también su perihelio, ¿no? En el caso del Sol. Perigeo sería si estamos trabajando como, por ejemplo, la Luna y la Tierra, ¿no? En el caso del Sol sería el perihelio, el punto más alejado, más próximo, y el afelio, el punto más alejado, que ocurre en los primeros días de enero, el perihelio, y en los primeros días de julio, el afelio. Y la línea de las ábsides es la línea que pasa justamente por el perihelio y el afelio. Recordemos que todos los planetas del sistema solar tienen un foco en común, que es el Sol, y el otro foco, bueno, va a depender de la órbita de cada planeta, ¿no? Pero todos los planetas estamos agarrados justamente del astro de mayor masa que ocupa el foco principal. Entonces, la anomalía verdadera sería el ángulo entre el perigeo y el radio vector del satélite sobre el plano de la órbita. En este caso, Ceres, o bien podría ser la Luna con respecto a la Tierra, ¿no? Después tenemos el ángulo de inclinación, que sería el ángulo que forman los vectores normales de cada plano de cada órbita, que va entre 0 y 90 grados. Después la ascensión recta o la longitud, y por último el argumento del perigeo. Entonces, con las leyes de Kepler y con trigonometría, y además, como nosotros estamos viendo a los planetas, por ejemplo, ¿no? Si tomamos como ejemplo a los planetas, ¿no? Desde la Tierra, nosotros vamos a tener posiciones desde un sistema geocéntrico en el cual voy a poder medir lo que se denomina la latitud y la longitud de cada planeta. Entonces voy a tener dos sistemas de referencia. Uno, heliocéntrico, estoy parado en el Sol, y otro sistema en el cual voy a trabajar justamente con las coordenadas que me da ese sistema visto desde la Tierra. Y entonces piense cómo se complica, el grado de complejidad que va a haber justamente de cómo estar trabajando con dos sistemas de referencia para poder determinar la posición, para poder determinar, por ejemplo, dos posiciones del planeta respecto del Sol.
Es como dos autos, ¿no? Dos autos que se están moviendo uno respecto del otro y tenemos los sistemas de referencia en cada uno de ellos y cómo vamos entonces trabajando como uno ve con respecto al otro, ¿no? Una especie de movimiento relativo. Así que bueno, utilizando entonces las leyes de Kepler con trigonometría y con los 6 elementos keplerianos que mencionamos recién, bueno, con esa información se va a basar el método en el cual justamente les va a permitir la construcción de la órbita de Ceres. Luego Olbers también descubre en la constelación de Virgo a Palas, y Olbers le va a pedir a Gauss digamos, que realice el cálculo para poder determinar la órbita y predecir sus posiciones. Así que lo invita y va a estar por lo menos 3 semanas en la residencia de Olbers, y Olbers observa el método, o sea que es un referente para Gauss, que fue el primero en utilizar este método que le valió la posibilidad de poder determinar y predecir, y además el reconocimiento a nivel, digamos, la importancia que tuvo este método y por lo tanto, digamos, el reconocimiento que va a tener Gauss en el universo académico de la matemática y la astronomía. Es así que en el año 1807 es nombrado el director del Observatorio de Gotinga hasta su muerte. Acá tenemos justamente un manuscrito de Gauss con las órbitas de Ceres, de Palas y Vesta, en el cual, mediante el método que utiliza, con pocos datos, como por ejemplo con 3 observaciones, es suficiente como para poder construir y predecir la posición en este caso, de los asteroides que se estaban descubriendo en ese hueco de 2,8. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Rafael, acá han dejado una pregunta en el chat, te la voy a leer. Sebastián dice, ¿es obligatorio pensar que si seguimos la ley de Titus-Bode, se ha determinado la posible existencia del planeta X, más lejano que los planetas enanos después de Plutón? No. Hay que ver justamente la ley de Titus-Bode es una ley que está, digamos, de acuerdo a esa sucesión que habíamos escrito al principio. Los números que siguen después de Urano, como habíamos comentado hace un rato, se van alejando respecto de las medidas reales del semieje mayor del valor de A, ¿no? De a qué distancia se encuentra el planeta respecto del Sol. Y bueno, y con respecto al planeta X, al supuesto planeta X, la ley de Titus-Bode no predice para nada el hecho de ubicar allí ese cuerpo. Bien, continuamos, Rafael. Luego vayan dejando sus preguntas y al final abrimos los micrófonos para quienes deseen, pero por el momento vayan dejando sus preguntas. Adelante, Rafael. Bueno, perfecto. Bueno, por supuesto, Gauss no le interesaba escribir rápidamente los resultados, digamos, él no volcaba toda la información en forma inmediata, sino que recién, digamos, escribía, digamos, sus trabajos cuando ya estaban bien comprobados, estaban bien elaborados y, digamos, estaban bien fundamentados.
Es así que el trabajo del método que él utiliza para la detección de los cuerpos menores le va a llevar varios años publicarlo. Y lo publica en este libro que va a ser muy importante en la historia de la astronomía, por lo menos medio siglo, y va a ser el primer libro en el cual trabaja en forma compleja las leyes de Kepler. El libro se llama La teoría del movimiento de los cuerpos celestes que se mueven alrededor del Sol en secciones cónicas. Teoría Motus Corporum Coelestium. Y está dividido en dos partes, en el cual en una parte podemos encontrar lo que era el círculo para las funciones trigonométricas en relación al círculo, trabajos de las funciones elípticas de lo que es la geometría de la elipse para poder trabajar con la trigonometría elíptica y con la lemniscata, por ejemplo, ¿no? Y también se encuentra en una parte de esta publicación de Gauss las ecuaciones diferenciales, las secciones cónicas y las órbitas elípticas. Y en otra parte de esta publicación, ahí sí está desarrollado qué método utilizó para poder determinar justamente la posición de Ceres con la información brindada por esos 9 grados en los 41 días aproximadamente hasta el 11 de febrero, desde el 1 de enero del año 1801, donde pudo recolectar Giuseppe Piazzi datos de Ceres. Ese método se denomina el método de los mínimos cuadrados. Cuadrados para la determinación de la órbita de un planeta, o en este caso, de Ceres. Él trabajaba desde lo holístico, ¿no? Es decir, digamos, desde resultados parciales, seguía mejorando una secuenciación de mejoras de resultados hasta aproximarse a el resultado esperado, ¿no? Es decir, se podría decir que con Gauss comienza a desarrollarse también la teoría de errores, donde van a haber donde en realidad el que trabaja con errores es Tycho Brahe. Él diferencia dos tipos de errores: los errores accidentales, que no se generan por una sola causa, como sí los errores sistemáticos, en el cual, si nosotros queremos medir algo, entonces vamos a tener distintas mediciones, o sea, vamos a tener una medición que lo podemos llamar O1, otra medición que lo queremos llamar O2, O3, y vamos a tener entonces una diferencia entre el valor esperado o verdadero con respecto a la secuenciación de las mediciones que realicemos en la secuenciación de medidas que hagamos, ¿no? Es decir, O1, O2, y uno puede tomar la media de toda esa, o sea, sumar todas las mediciones que se han efectuado respecto de la cantidad de mediciones, pero el objetivo es encontrar una función en el cual, cuando se minimice el error a través de esa función, se aproxime, digamos, a esa solución que sería justamente el promediado de todas las mediciones que uno está realizando, ¿no? Justamente, digamos, el método de los mínimos cuadrados, que es un método en el cual, en principio, lo que vamos a tener es un grupo de información, es decir, vamos a tener un conjunto de datos. Por ejemplo, en el caso de Ceres, vamos a tener la información de la posición de Ceres con respecto al tiempo, o sea que para un tiempo t1, una posición x1, para un t sub n, una posición x sub n, o sea, vamos a tener pares ordenados, y queremos entonces encontrar la curva que mejor se ajuste con respecto a todos los datos que hemos obtenido. Por ejemplo, podemos tener
3 puntos alineados y sabemos que por allí pasa una recta. Pero podemos tener 3 puntos que no estén alineados, pero que haya una recta que minimice los errores y que sea la más próxima o la que más se acerque a los puntos en consideración. O sea, qué distancia se encuentran esos puntos a la recta de regresión en el cual estamos encontrando como la mejor de todas las curvas que se ajusta a los datos dados, ¿no? Entonces vamos a tener siempre un residuo del valor de la función que vamos a obtener para el valor de entrada, y esa diferencia va a ser el error. Ahora bien, por supuesto vamos a tener un método matemático en el cual se va a trabajar para poder encontrar estos residuos, y estos errores, en los errores accidentales, pueden aparecer signos tanto positivos como negativos. Entonces, para poder resolver el problema de los signos, de los errores que se encuentra, entonces elevando al cuadrado se soluciona ese problema, ¿no? Es decir, elevando al cuadrado esa suma, entonces cualquier número elevado al cuadrado, tanto negativo como positivo, sabemos que nos va a quedar un número positivo. Entonces, como resultado, esa suma nos va a dar un número positivo. Y lo que queremos encontrar es, entonces, el valor, digamos, más eficaz, o el valor que minimice justamente esa función. Bueno, entonces, justamente minimizando por cierta metodología matemática, o sea, dada una curva, queremos encontrar el mínimo de esa curva, entonces hay que derivar. La derivada lo que nos va a estar indicando es el comportamiento del crecimiento de una función, y también si presenta en un entorno muy pequeño un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, o sea, la razón de cambio de una función de una variable con respecto a otra. En este caso, por supuesto, se complejiza porque en el caso de Ceres no solamente fue posicionar la posición con respecto al tiempo, sino que entraron varias variables más cuando trabajó con esos dos sistemas de referencia, el heliocéntrico y geocéntrico, de acuerdo a la latitud y longitud planetaria, a través de un sistema de coordenadas eclípticas, mediante transformaciones de sistemas, cómo logró encontrar entonces que la curva que mejor se ajusta a los datos encontrados por Piazzi en el tiempo de esos 42 días, en los 9 grados, la mejor curva que se ajusta justamente es una elipse con una excentricidad bastante pronunciada. Lo interesante de esto es que entonces, por un lado, digamos, la teoría de errores en la época de Gauss entonces se va a apoyar en el método de los mínimos cuadrados, y esto va a conducir naturalmente a la función distribución gaussiana, en el cual nos va a permitir entender de cómo se distribuyen los errores de acuerdo a ese valor mínimo. Entonces, el método de los mínimos cuadrados fue digamos, el método fundamental que utiliza Gauss para poder resolver el problema con pocos datos, obtener la construcción y la predicción de la órbita de un cuerpo, como fue en el caso de Ceres, Pallas, como fue en el caso de estos asteroides, ya que nos estamos posicionando en la época que fueron descubiertos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta acá. Si han dejado una pregunta aquí, te la voy a leer. Pregunta Daniel, dice Rafael, ¿la policía celeste para el descubrimiento de Ceres usaba métodos visuales o fotográficos? Hola, ¿me escuchas, Rafael? Sí, escucho.
Te leo nuevamente. Eh, ¿Sí escuchaste la ¿Cómo? pregunta? ¿Sí escuchaste la pregunta o te la leo nuevamente? No, escuché la pregunta. Bueno, sí, es decir, ellos, digamos, trataban de detectar la posición mediante los cálculos. En principio, el último planeta que se descubrió a través del telescopio es Urano, y a partir de ahí los cuerpos fueron descubiertos por cálculos, como por ejemplo ocurrió con Neptuno. Neptuno fue determinado, digamos, es el primer planeta que se descubre, no por observación, sino por detección de cálculos. Y bueno, acá en principio va a estar acompañado del cálculo y por observación en las regiones que fueron divididos, que había sido dividido el firmamento en 24 partes, en el cual los 24 astrónomos, cada astrónomo le correspondía una determinada zona y trabajaban para ver si podían detectar en ese lugar al cuerpo. Bien. No sé si... Sí. Yo quisiera agregar algo. Mira, para el año en que fue descubierto Ceres, de 1801 creo que es, yo pienso, sí, estoy seguro que aún no se había inventado la fotografía o la cámara fotográfica, así que, Por eso, por observación. claro, era por observación, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces continuamos. Gracias. Perfecto. Bueno, por eso estoy recalcando que fue muy importante la relación entre la observación y el cálculo, como ocurrió con Neptuno. En el caso de Ceres pasó lo mismo. O sea, cada astrónomo, mediante la observación y el cálculo, pero como las hipótesis estaban mal construidas, no pudieron, mediante el cálculo, predecir el lugar donde luego, con la observación, ver si en efecto estaba el cuerpo en ese lugar. Y los cálculos indicaban en qué lugar observar y en ese lugar no aparecía nada, porque habíamos dicho de que trabajaban con supuestos y en el caso de Gauss no trabajaba con supuestos, sino que trabajaba justamente directamente a través de la observación, del análisis de lo que él tenía enfrente. Y por eso minuciosamente trabajaba con todos esos datos y iba construyendo la complejidad del problema para encontrar la solución en forma ardua, pero que luego lo hacía y lo comunicaba en forma más bien simple, para decirlo de alguna manera, y el idioma que utilizaba, como ahora el equivalente es el inglés en los trabajos científicos, en latín, no en alemán. Me refiero al libro en el cual vuelca toda la información de cómo trabajó para poder hallar a los cuerpos menores del sistema solar, por ejemplo, el método de los mínimos cuadrados. Es cierto que también tuvo, digamos, posturas encontradas, porque Legendre, un astrónomo matemático francés, matemático en realidad, bueno, él trabaja sobre la determinación de cometas. Y en realidad la palabra, el término método de los mínimos cuadrados proviene de Legendre y no de Gauss. Entonces Legendre, digamos, compite y se pone en el lugar de que él es el que había encontrado la manera de poder, a través de pocos datos, mediante el método de los mínimos cuadrados, encontrar y predecir y construir la órbita, ¿no? Es decir, por un lado hay que encontrar qué tipo de órbita es, si es una órbita elíptica, parabólica o hiperbólica,
y a la vez los errores. Es decir, tenemos la órbita y a la vez, digamos, trabajar con los errores para poder encontrar la mejor aproximación al valor esperado de un punto de su órbita, ¿no? Entonces hubo una rivalidad entre Legendre y Gauss, pero como había dicho en una parte de la charla, cuando Olbers descubre a Pallas y lo invita a Gauss, él ve la manera de cómo trabaja, o sea, hay una de cómo trabaja y ve el cálculo que él realiza a través de los métodos, a través de este método que él no lo llama método mínimos cuadrados, así que valida que el que encontró el resultado, el que encontró el método es Carl Friedrich Gauss y Legendre, que lo va a aplicar y que él, por lo que habíamos dicho en un momento dado de la charla, Gauss tarda en publicar el trabajo, 1809, posterior a ser nombrado director del Observatorio de Gotinga en el año 1807 hasta su muerte, y en el año 1805 Legendre publica, lo hace presente, el trabajo de la determinación de órbitas cometarias utilizando el método de los mínimos cuadrados, pero que ya previamente Gauss lo había utilizado para la determinación de seres, pero que él no lo había mostrado. Por ejemplo, cuando Gauss le dice al grupo de los policías celestes en qué lugar tienen que observar, y cuando observan, por ejemplo, a principios de diciembre y principios de enero de 1802, en efecto, ahí está. O sea, con la observación, como decía Daniel, pero en este caso, la observación sí encontraban de que había un cuerpo allí. O sea que entonces vemos la rigurosidad y la fortaleza de este método y de cómo él logró, la manera de cómo él llega a ese resultado sin poner hipótesis ad hoc. Recordemos que para la construcción de una órbita partimos del problema de dos cuerpos, en principio, ¿no? El astro central y un planeta a través de la ley de la gravitación universal de Newton, o sea que a partir de ahí vamos a construir la órbita, pero el problema es cuando ya tenemos un tercer cuerpo o más de tres cuerpos, el problema de n cuerpos para poder encontrar las n órbitas, y ahí se dificulta porque no hay solución analítica. Pero podemos hacer hipótesis ad hoc, suponer que los cuerpos tienen una masa muy pequeña frente al Sol, por ejemplo, en el sistema planetario, y entonces se pueden hacer aproximaciones, pero esas aproximaciones son hipótesis ad hoc. Algunas veces funcionan y en el caso de seres tomando hipótesis ad hoc o, por ejemplo, tomando la información de Urano y trasladarlo a seres, por ejemplo, el valor de la excentricidad, qué tan ovalada o qué tan elíptica es la órbita, como es bastante circular Urano y la de Ceres no, por supuesto el error va a ser significativo y por lo tanto el telescopio donde apunte según los cálculos que realice en la zona en la cual voy a hacer la observación, patrullando esa determinada zona del firmamento por observación, ninguno de los astrónomos pudo localizarlo, ¿no? Y con respecto a la función de distribución gaussiana, la campana Gauss en realidad lo había encontrado un matemático anterior a Gauss, llamado justamente de Demoivre. De Demoivre es el que encuentra la forma de la forma de la función de esa simetría característica que tiene la campana Gauss, pero que Gauss va a trabajar justamente con los datos astronómicos y con los errores que trabaja con el método de los mínimos cuadrados, que naturalmente encuentra la relación que va a haber entre la probabilidad y los errores a través de la distribución normal. Bueno, desde acá mi charla, no sé si hay alguna pregunta, pero entonces vemos el alcance que tiene este método y que hoy en día también se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de imágenes o también en cálculos que
que van desde la economía hasta inclusive problemas filosóficos. Bueno, aquí dejo yo, desde ya, espero que les haya interesado. Así que bueno, hasta aquí la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por esta interesante charla. A ver, vamos a ordenarnos. Por favor, preguntas en el chat o tienen la opción de levantar la mano. Las personas que levanten la mano, por favor, activen su cámara. A ver, Raúl Podestá levantó la mano. ¿Sí? ¿Qué tal, Rafael? Muy linda tu charla. Encantado Muchas de gracias, escucharte. Raúl. Encantado de escucharte. Un placer. Sí, gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, tres cositas que me gustaron. Uno que estamos trabajando nosotros hace un tiempo y bueno, lo hemos abandonado momentáneamente porque yo estoy más dedicado al tema de física solar, pero justamente son las relaciones empíricas de Titus Bode. Estamos trabajando con otro colega físico acá, y está un poco parado, pero se va a seguir un poquito más adelante con un paper. Justamente estamos tomando el tema como resonancia. Es posible que haya un tema de resonancia en las ecuaciones de Titus Bode, es casi seguro, como estamos viendo, y quizás se pueda ampliar un poquito más la relación Titus Bode. Por un lado. Otro lado, me gusta el tratamiento que hablaste de las ecuaciones diferenciales, las cónicas. Es un tema interesantísimo trabajar con eso. Y nosotros en la Aliada tenemos un curso que quedó stand-by, que es el curso de mecánica celeste, que ese curso quedó stand-by, justamente por la dificultad que tiene para darse para el nivel de dar matemática a alto nivel, para poder entender la mecánica celeste correctamente, ¿no? Así que es un temita que, pero quedó en stand-by el curso de mecánica celeste. Se dio una sola vez el curso, y bueno, los resultados no fueron esperados justamente por la dificultad de manejar geometría diferencial, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Y el otro temita tiene que ver con el método de cuadrados mínimos, que fundamentalmente es importantísimo, y en varias se puede usar en varios campos, inclusive en el tema de las estrellas variables también se puede usar el método de los cuadrados mínimos para poder determinar los periodos y las fases en las curvas de la variabilidad del brillo de la estrella, ¿no? Así que bueno, esos son temas que resalto que has tocado, tres temas: Titus Bode, ecuaciones diferenciales aplicadas a las cónicas, y el método de los cuadrados mínimos me parece espectacular. Eso. Me encantó, Rafael, eso. Muy bueno, excelente. Gracias, Roberto. Bien. A ver, si hay alguna pregunta pueden dejarla en el chat o también pueden poner la opción de levantar la mano. Bueno, mientras esperamos preguntas, yo tengo una pregunta, Rafael. Manuel. Sí, esta ley o esta norma de Titus Bode funciona en el sistema solar, pero ¿se ha podido comprobar si cumple también en el caso de los planetas extrasolares? Porque tengo entendido que hay sistemas donde ya se ha descubierto pues más de 2, 3, digamos, planetas, exoplanetas orbitando alrededor de estrellas. O sea, ¿tendrás de repente alguna noticia si por ahí se podría decir algo? O sea, ¿es una ley universal, digamos? No, universal no llega a ser universal, pero que se ha encontrado en otros, por ejemplo, en un pulsar inclusive se ha encontrado, digamos, remanentes de planetas en ese sistema, que las ubicaciones de los mismos corresponden a las ubicaciones equivalentes a cómo están los planetas interiores del sistema solar respecto del Sol. O sea que siguen la secuenciación de los planetas interiores del sistema solar. No me acuerdo ahora el nombre de este sistema, inclusive también lunas dentro del sistema solar. O sea, en algunos planetas, sus lunas también siguen una correlación, siguen una secuenciación del tipo Titus Bode. Y en planetas Sí, adelante. que se han encontrado algunos, pero no tengo la información de cuáles, de qué sistemas podemos hablar que tengan una secuenciación de Titus Bode.
Pero dentro del sistema solar sí, y en este sistema de un pulsar también se vio la relación de Titus Bode. Bien, a ver, vamos a leer un poco los mensajes que han dejado en el chat mientras esperamos más preguntas. Carlos Costa envía saludos desde Mercedes, Uruguay. Sandra Álvarez desde Venezuela. Gracias, muchísimas gracias. Guillermo Daniel desde Entre Ríos. Alan también. Gracias, Daniel. Desde Venezuela. Saúl Severo desde El Salto, Uruguay. Sebastián desde Caracas. Nelisa Nelly. Muchas gracias. Como siempre desde Paysandú, Uruguay. Gracias, Melissa. Carlos Ricciardi desde Corrientes. A ver, ¿qué más por aquí? Vi que Melissa puso una cosa interesante respecto de la fotografía. Sí, a ver, justo en el chat, ¿puede ser? Sí. El daguerrotipo fue la primera cámara y apareció aproximadamente en 1839. Eso. Sí, y es así, porque al menos las fotografías de los personajes históricos aparecen más o menos desde esa época, ¿no? Más anteriores como que no hay todavía. Y acá también, bueno, Jorge Cogla manda saludos, Sebastián dice muy buena charla, muy buena charla, interesante que se pudiera reactivar el curso de mecánica celeste como lo mencionó el doctor Podestá. Mariana Fabrega dice saludos desde Buenos Aires. Daniel también manda saludos. Bueno, por favor, si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat o aplicar la opción de levantar la mano. Si no, mientras tanto, vamos a los avisos finales de la charla. A ver. Bueno, mientras esperamos, ¿podrías de repente, Rafael, por favor, dejar de compartir un momento para yo compartir? Ah, sí, claro. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Ya, y me adelanté. Primero vamos. Ya, aquí. A ver si alguien me confirma, por favor, si se ve el logo de la aliada. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Perfecto, sí. Muy bien. Bueno, entonces esta es una charla más del ciclo 2021 de charlas astronómicas virtuales. Y como siempre agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien semanalmente tiene la gentileza de prestarnos su cuenta Zoom para realizar esta charla y poderla grabar. Su página, que se la voy a mostrar más adelante en YouTube, se llama Rastros de Guerra y también tiene página en Facebook, así que están cordialmente invitados a visitarla. Y como ya es tradición aquí en la Aliada, le otorgamos un diploma que le vamos a enviar al correo de Rafael por haber expuesto en esta interesante charla, Historia de un redescubrimiento, el caso Ceres. A ver, unas palabritas, Rafael, por favor. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por tener la posibilidad de brindar, de poder haber dado esta charla en este espacio que da la Aliada. Posiblemente hoy un poco más nervioso que otras veces, por eso me noto como que estoy como más... pero bueno, son momentos. Pero la verdad, muchas gracias y felicito por la aliada por todo lo que está realizando y ojalá, digamos, que se pueda, como decía el profesor Raúl Podestá, revertir el curso de mecánica celeste y que sería muy interesante ahí también que se ponga, digamos, ¿cómo se llama? Que sea un motor importante para la aliada ese curso. Así que muchísimas gracias y bueno, y la verdad que es interesante ver esta parte de la historia de la astronomía porque a partir de ahí va a haber un punto de inflexión con respecto a cómo se construye la astronomía a partir justamente de la teoría de errores en las mediciones que juega un papel muy importante cuando uno está haciendo observaciones astronómicas.
Fundamental, Rafael, fundamental. El tema de manejar bien el tema estadístico, mediciones, cálculo de errores, etcétera, etcétera, es fundamental para trabajar seriamente. No hay otra, Rafael. Es así. Perfecto. Bien, la próxima semana también tenemos charla con Rafael Girola. Más bien, Rafael, ¿tienes el tema ya de la charla para la siguiente semana? Tiene que ver con variables cefeidas. Las variables, digamos, también tiene un aspecto histórico, porque hablaríamos sobre la importancia de las variables en el campo de la cosmología, pero en particular las cefeidas. Entonces, digamos, ¿qué importancia tuvieron estas estrellas en lo que se entiende hoy en la cosmología en general, ¿no? Bien, bueno, están invitados a la siguiente charla. Igual después, por supuesto, voy a mandar bien el título y el resumen para que se entienda mejor en qué consiste la charla, ¿no? Sí, están invitados y durante la semana vamos a publicar el flyer correspondiente en nuestras redes sociales y puntos de comunicación de la Aliada. Bueno, entonces, quienes deseen un certificado de asistencia a esta charla, por favor escriban al correo de siempre, charlas.liada@gmail.com. Creo que hasta el momento, hoy día hemos terminado de ponernos al día, por ahí creo que me falta un diploma, pero si hay personas que se nos ha pasado, de repente nos hemos olvidado, bueno, pedimos las disculpas del caso, pero escriban con toda confianza, díganos en qué charla han estado y nosotros les mandamos su certificado. Ningún problema con eso. Así que encantado de recibir sus mensajes. Bueno, un agradecimiento también al equipo de Charlas Liadas, quien semanalmente se ocupa de estas charlas. Bueno, el profesor Jorge Colan aquí presente y este servidor Manuel Rojas. A ver, vamos a guardar esto. No sé si eso con el celular. Sí, a ver. Esta charla está siendo grabada y va a ser subida dentro de un par de horas seguramente a nuestro canal de YouTube, Liada TV, donde pueden encontrar todas las charlas anteriores también para que puedan, de repente en algún momento no pueden asistir o las quieran compartir también con sus alumnos, bueno, ahí pueden también entrar a nuestro canal Liada TV de YouTube. Y también en YouTube está el canal Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien semanalmente nos presta su plataforma Zoom, y como ya les comenté también varias veces, hay videos de historia militar peruana y sudamericana en general. Bueno, la historia peruana está bastante ligada a los demás países, así que hay bastante información interesante para todos. También comunicarles que vamos por el número 65 de nuestra revista digital Universo Digital 65, que es la revista oficial, el formato digital de la Aliada, y que pueden descargar libremente desde la página web de la revista Universo. También van a encontrar allí los números anteriores, y por supuesto al final van a encontrar también los requisitos para que puedan publicar o enviar sus fotos astronómicas para que sean publicadas dentro de la revista. A ver, vamos a ver. Ya, por acá tengo también en PDF el último número de la revista Universo Digital. Ya descargado, bueno, muy interesante. Acá tienen el índice con los artículos y pueden darse una revisión por esta interesante revista y ver los artículos que hay. Y también quiero sugerirles que visiten la página de la Sociedad Lunar Argentina, fundada hace 2 años, y que está muy activa, y que es el pilar también de la sección lunar de la Aliada. Y bueno, la importancia de la Sociedad Lunar Argentina es mucha, porque publica el boletín El Mensajero de la Luna, también gratuito, y también los sábados nos ofrece un ciclo de charlas llamado Café Lunar. Así que también tiene su página en Facebook, pero aquí les muestro su página web para que puedan ustedes visitarla y ver sus interesantes actividades. Contactos, bueno, también ellos publican constantemente en el boletín de la Alpo, así que hay bastante información aquí. Están cordialmente invitados a visitar la página de la Sociedad Lunar Argentina. Bueno, y también les muestro, como siempre, la página
Semanalmente vamos a ir pasando las páginas de las secciones diferentes de la Aliada para que vean nuestras actividades. Bueno, también tenemos a la página de la sección Planeta Azul de nuestro amigo Carlos Costa desde Montevideo, como siempre, semanalmente, ayudándonos con la difusión de las actividades de la Aliada o colocando información sobre este interesante tema, ¿no? Información actualizada, ya saben, la dirección es planetaazul.liadaweb.org. Así que están cordialmente invitados a visitar la página de la sección Planeta Azul. A ver, creo que ya no me olvido de nada. Sí, está todo. A ver, vamos a leer las últimas preguntas que han dejado en el chat. A ver, vamos a ver acá. A ver, a ver. Hay un par de mensajes. Sí, ahora tengo que ver. Se habló de una charla sobre el sol. Bueno, la charla sobre el sol fue la semana pasada, fue el doctor Raúl Podestá. La pueden encontrar, si es que no pudieron asistir, en el canal YouTube de La Aliada, que les acabo de mostrar. Bueno, David Villanueva manda saludos también desde Lima. Y bueno, saludos también Carlos Costa, manda desde Montevideo. ¿Cuál es la dirección de la Aliada? Bueno, sí, ha cambiado la dirección, pero por el momento, Alan, te sugiero que en cualquier buscador, Google, por ejemplo, pongas Aliada, Liga Iberoamericana de Astronomía, y te va a redireccionar a la página oficial de la Aliada. Bueno, a ver, vamos a ver, por acá tampoco han levantado la mano. Bueno, amigos, entonces, muy agradecido con la presencia de todos ustedes, muy agradecido con el expositor Rafael Girola, y están invitados a la charla de la siguiente semana. Así que les agradecemos a todos su presencia, cuídense, vacúnense también y por favor, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Escriban para pedir sus certificados también, si es que lo necesitan. Gracias a todos. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao, Chao. nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Igualmente, gracias. Nos vemos, muchas gracias. Chao. Igualmente. Chao, Chao. Rafael. Chao, chao. Chao a todos. Chao, Daniel, Raúl, saludos.